esta noche. Amén. Gloria a Dios. ¿Estamos listos, mis amados? Amén. Capítulo 21, versículo 15. Son 4 versículos los que vamos a leer. Amén. Para poder trabajar quizás en 1 o 2 palabras. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor, engrandeciendo al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volviendo a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Entonces dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sígueme. Buen Padre Celestial que estás en la gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret venimos, Padre Santo, en esta hora, humildemente, Padre Santo, para escuchar tu voz. Venimos, Padre Santo, y venimos con mucho gozo porque tu Espíritu Santo, Dios mío, está en este lugar. Nosotros hemos, Dios mío, sentido la evidencia de tu Santo Espíritu, Dios mío, y puedo sentir que tiene deseo de hablar a nuestro corazón. Hoy queremos abrir nuestros oídos, Padre Santo, de puerta en puerta, Padre Santo, para que pueda entrar tu palabra, Dios mío, y llegue hasta lo más profundo de nuestras vidas. Que nuestro corazón, Dios mío, esté listo para atesorar, Padre Santo Celestial. Bendice, mi Dios, nuestras vidas a través de tu santa palabra. Espíritu Santo, presta, aleluya, toda la sabiduría que nosotros necesitamos de parte tuya. A los enfermos sana, Espíritu Santo. A los oprimidos, Dios mío, liberta. A los tristes, dales gozo, mi Dios. Quita toda prueba, Padre Santo. Quita toda angustia. En este momento que vamos a escuchar tu palabra, Padre, queremos libertad total. Rompe cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendice tu santo pueblo. Amén, Señor. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Jesús pregunta si le amamos. Fíjense que Pedro fue el hombre que llegó a ser el líder número 1 de la iglesia de los judíos, de la iglesia en Jerusalén, y además era el jefe o el apóstol que dirigió toda la iglesia. Aún Pablo tenía que reportarse a Pedro, pero Pedro era un hombre que a través de la lectura nosotros encontramos que era bastante duro de servicio. De hecho, en el año pasado, cuando celebramos acá el aniversario, estuve predicando ese mensaje del segundo llamado de Pedro. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Dios es tan misericordioso con nosotros que a pesar de nuestra rebeldía, Él siempre nos sigue. Porque cuando Dios ha puesto en nosotros su mirada, cuando Dios nos ha señalado, cuando Dios nos ha predestinado, Él no se va a dar por vencido. Y a Pedro se le había subido Jesús en la barca.
sin conocerlo. Y fue a buscarlo y lo llamó. Y desde la segunda vez que le hace el llamado, Pedro siguió a Jesucristo en todo su ministerio. Pero cuando Jesucristo va a la cruz, lo esperaron en Jerusalén y en un lugar donde ellos estaban reunidos. Si usted lee unos versículos anteriores o un capítulo antes, Jesús se les había aparecido ya después de la resurrección, en la ocasión que estaban 8 discípulos y que uno de los que faltaban era Tomás. Allí estaba Pedro. Llegó Jesús, dice que estaban los 8 discípulos y se les apareció en medio de ellos. Y fue cuando les dijo: los pecados que ustedes omitieran serán omitidos, y los pecados que ustedes remitieran serán remitidos. Ya les había dado esa bendición a los discípulos. Pero como había que esperar un tiempo antes de que Jesús ascendiera al cielo y viniera el Espíritu Santo, y ese tiempo le causó a Pedro problema. Algunas veces a nosotros también nos causa problema cuando estamos buscando al Señor y la respuesta del Señor no llega. Cuando nosotros estamos en ayuno y oración y no sentimos aquella bendición de Dios, nos causa problema. Cuando nosotros queremos que las cosas lleguen a nuestro tiempo, pero no llegan a nuestro tiempo sino al tiempo de Dios, y eso le causó problema a Pedro. Entonces un día en la tarde, cuando vio que todo estaba normal, como que si no había pasado nada después de la resurrección de Jesucristo, dijo: ¿saben qué? Yo no espero más, me voy a ir a pescar. Y se fue a pescar. Pero el problema no es que se fue solo, sino que él, como el pastor de la iglesia, arrancó viaje, y entonces todos los feligreses se fueron a pescar. Pero la tragedia más grande, hermanos, es que no encontraron pescado. Es que ya no era esa su vocación. Y tiraban por un lado y tiraban por otro y por otro, y no pasaba nada. Entonces no pescaron, no encontraron, hasta que Jesús llegó. Entonces encontraron pescado. Pero lo que nosotros encontramos acá es que, bueno, ellos encontraron pescado, ¿verdad? Lo que nosotros encontramos acá es que Jesús es un amor. Porque a pesar de que Jesús no era solamente 100% divino, sino que también era 100% humano. Y los humanos somos bien sentimentales. Somos bien frágiles. No nos pueden traicionar porque olvídese. No perdonamos hasta que me venga a pedir perdón. Y Pedro lo había traicionado a Jesús de manera de no esperar, sino de irse a hacer lo que ya no se le había encomendado hacer. Pero en Mateo capítulo 26, versículo 33, en unos versículos antes, Jesús está hablando con los discípulos y les dice: el pastor va a ser atrapado y todas las ovejas se van a esparcir. Y Pedro en el 33 le dice: aunque todos estos se escandalizaren, yo no me voy a escandalizar. Así, yo soy macho, ya verás. Y sí, de hecho, que cuando llegaron, pues sacó el machete y le cortó la oreja a Marco. Pero eso fue todo, y ahí se fue, se perdió. Y cuando llegó al patio, lo reconocieron y lo negó 3 veces. 3 veces. ¿Había traicionado a Jesús? Lo había traicionado. Es que lo había negado. Y no lo negó una vez, ni 2 veces. Lo negó 3 veces. Y no solamente lo negó, sino que se puso a hablar malas palabras. Para que lo vieran, que era igual que la Mara, ¿verdad? Y que le encajaba con los que estaban ahí. Y yo creo que se puso a jugar naipe, qué sé yo, todas esas cosas. Porque dice: y maldijo a la 3ª vez. Traicionó a Jesús. Y la Biblia dice que cuando el gallo cantó, Jesús lo miró.
Presta atención, ¿qué pasó? Lo traicionó 3 veces. Y a la tercera vez el gallo canta 2 veces. Pedro se acuerda lo que Jesús le había dicho, que cuando lo negaron 3 veces el gallo iba a cantar. Entonces cuando Pedro escucha al gallo, mira a Jesús y Jesús lo mira con los ojos y le dijo: te dije que me ibas a negar. Te dije que me ibas a traicionar. ¿Y qué creen ustedes que hizo Pedro? Lloró amargamente y se arrepintió. ¿Cuántas veces nosotros hemos venido al altar? ¿O cuántas veces nosotros en nuestro lecho, en la cama, en la casa, en el carro, en nuestra propia soledad, cuántas veces hemos llorado y le hemos prometido a Dios que nunca más lo vamos a traicionar? Usted sabe cuántas veces le hemos prometido: Señor, ya no te vuelvo a traicionar. Te negué, la fallé, la regué, no importa el vocabulario. Pero nos responsabilizamos y vamos delante de Él, porque nosotros hemos podido sentir la mirada de Dios. Aquella mirada que Pedro vio, que sintió de Jesucristo, nosotros la hemos sentido alguna vez. Amén, amén. Cuando hemos traicionado a Jesús. Sí, amén. Hemos sentido que estamos allí y que Jesús está encima de nosotros viéndonos. Y lloramos. Y Pedro lloró amargamente. Se arrepintió. Y se arrepintió de todo corazón. Pero Jesús llegó donde estaban ellos, en aquel aposento. Y ahí Pedro no habló. ¿Usted sabe por qué Pedro no habló? Estaba avergonzado de lo que había hecho. Dijo: ¿cómo le prometí que yo lo iba a defender? Una vez se le puso delante a Jesús y le dice: Jesús, en Jerusalén te quieren matar, no vayas. Jesús le dijo: Satanás, quítate. Sí lo amaba. Sí lo amaba. Y nosotros también lo amamos. Pero también lo traicionamos. A menudo lo traicionamos, hermanos. Aleluya, gloria a Jesús. Pero Pedro lloró amargamente. Y cuando lo encontró en la playa, le dio un pescadito asado. De manera que dice que Pedro estaba en la barca, y cuando le dijeron, yo no sé si fue Juan o Santiago que le dijo: Pedro, es Jesús. Y Pedro, dice la Biblia que estaba como a 50 codos, y se tiró nadando y se fue para donde Jesús. Eso demuestra que llamaba. Ahí no había orgullo. Hombre, yo lo traicioné, pero no le he pedido perdón. Yo creo que Pedro estaba buscando el momento para decirle: Señor, perdóname por haberte fallado. Quizás quería decírselo cara a cara. Pero comieron todos los discípulos, y después que comieron, lo agarró Jesús a Pedro y le dice: Pedro, vente, vamos a caminar a la orilla de la playa. Y cuando van caminando, Jesús miró a Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas más que a estos? Y le señaló a los otros discípulos. ¿Cuántos sabemos hoy aquí? Unos 25. Piense, 27 dice el hermano, piense usted en su imaginación que Jesús está delante de usted diciéndole: ¿me amas más que todos estos? Y cuando Jesús le dijo a Pedro: ¿me amas más que todos estos?, tenía que venírsele a la mente a Pedro aquellas palabras que él había dicho: aunque todos estos se escandalicen, yo no. Le vuelve a repetir sus mismas palabras: todos estos. Entonces Pedro debe haber pensado: mi Señor
está resentido. Mi Señor está resentido porque yo le dije esas palabras. Pero el Señor no nos repite esas palabras por resentimiento. El Señor siempre nos repite esas palabras que nosotros usamos para que nos acordemos de las promesas que hemos hecho. Porque cuando nosotros vamos delante del Señor y le decimos: Señor, te prometo que esta es la última vez que yo te fallo. Ahora me voy a portar, pero como tú quieres que me porte. Y cuando nosotros volvemos a caer en la desobediencia, el Señor nos recuerda y nos dice: esta es la última vez que te fallo. Y nosotros sentimos vergüenza. Y le dijo el Señor: me ama más que todos estos. Y Pedro le dijo: tú sabes que te amo. Me ama más que todo esto, le dijo, y Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces Jesús le dijo: apacienta mis corderos, refiriéndose a los recién nacidos. Y después en la segunda ocasión le dice: ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo: pastorea mis ovejas. Por supuesto que aquí está hablando con el hombre que iba a ser el pastor de la iglesia. Pero yo no sé cuál será el encargo que Dios puede estar poniendo en usted en esta noche. Pero lo maravilloso del mensaje es que Jesús le preguntó, así como Pedro lo había negado 3 veces, Jesús le preguntó 3 veces. Pero yo quisiera que nosotros, con la misma respuesta de Pedro, que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Y además, después de que le dijo: tú lo sabes todo, posiblemente se hubiese quedado ahí porque, bueno, no te amo tanto, ¿verdad? Entonces, como tú lo sabes, mejor ya no te sigo mintiendo. Le dijo: tú lo sabes todo. Y le dijo: te amo. Tres veces le preguntó si lo amaba. ¿Cuántas veces vamos a esperar nosotros escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces vamos a esperar nosotros que Él nos pregunte si le amamos? Y acuérdese, mi hermano, que Él conoce los corazones. Porque posiblemente yo les pregunte a ustedes: hermanos, amamos a Jesús, y quizás todos vamos a decir: amén, le amo. Y puede ser que con los labios confesemos que sí, pero con los hechos le neguemos. Pero lo importante de todo, mis amados, y lo más hermoso que tiene Jesús, es que Él nunca jamás ha llegado tarde. Cuando Lázaro se murió, María y Marta pensaron que había llegado tarde porque ya tenía 4 días de sepultado. Pero Él no llegó tarde. Amén. Amén. Jesús no llegó tarde. Jesús jamás ha llegado tarde. Aleluya, gloria a Jesús. En Israel hubo un silencio de 400 años cuando terminó Malaquías con la profecía, y Jesús llegó 400 años después, pero Él no llegó tarde. Aleluya. Nosotros pudimos ya haber hecho tantas ofensas a Dios. Pudimos haberle fallado la semana pasada, el mes pasado, esta semana. De hecho, hoy pudimos haberle fallado. Hoy pudimos haberlo negado. Y el Señor hoy está diciendo al corazón de nosotros: me amas más que todos estos que están aquí. Nosotros podemos usar la sinceridad y decirle: Señor, posiblemente yo no te ame más que todos estos, pero sí te amo. Aleluya. Y si no le amamos, pues entonces digámosle: Señor, yo no sé si te amo o no te amo, enséñame. Quiero saber cómo amarte, quiero amarte de verdad. Aleluya. Esta es la oportunidad que el Señor nos está dando para que nosotros empecemos a amarle de verdad. Amén, aleluya. ¿Sabe cuáles son las últimas palabras que Jesús le dice a Pedro en
en esta plática. Y dicho esto, añadió. ¿Qué fue lo que añadió? Sígueme. Jesús dio un mandamiento y fue bien sencillo el mandamiento que Jesús dio. Y dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo les dije a ustedes, posiblemente nosotros no sepamos qué cantidad amamos a Jesús. Pero cuando empezamos a estudiar los mandamientos de Él y vemos en cuál mandamiento fallamos o cuántos mandamientos nosotros estamos guardando de Jesús, entonces sabemos la cantidad de amor que tenemos por Jesús. Amén. El primer mandamiento es amar a Dios. Y el segundo mandamiento es A tu prójimo. el segundo mandamiento es no hacerse imágenes. Pero cuando resumimos los 10 mandamientos, está dividido en dos partes. Uno que es la parte de amar a Dios y la otra parte es la moral, que es desde el quinto mandamiento al último. Y por eso cuando a Jesús le preguntan por el mayor mandamiento, dice, amarás a Jehová tu Dios. Y el segundo es igual, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero él resumió los 10 mandamientos. Entonces, si nosotros queremos resumir los 10 mandamientos, amamos a Dios con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Miren, mi hermano, cuando usted empiece a pensar, si le amamos con todas las fuerzas, tenga mucho cuidado. Porque muchas veces nosotros tenemos toda la fuerza del mundo para ir a trabajar y para hacer nuestros labores, pero para amar a Dios nos faltan fuerzas. Aleluya. Posiblemente le amemos con toda la mente, porque la mente puede estar funcionando todo el tiempo y es bueno que todo el tiempo estemos pensando en Dios y lo amamos y lo amamos. Pero amar a Dios con todas las fuerzas es bastante difícil. Porque con todas las fuerzas es que en vez de utilizar nuestras fuerzas para lo material, lo utilicemos para lo espiritual. Aleluya. Y yo no estoy hablando de que vayas al culto, de que hagas esto, no. Estoy hablando de la fuerza que nosotros tenemos que utilizar. A veces el Señor puede despertarnos a las 3 de la madrugada para que nosotros tengamos un momento de comunión con Él, pero las fuerzas de nosotros las utilizamos. Guardamos la energía para el trabajo. Las fuerzas de nosotros las estamos guardando porque las vamos a utilizar en el día para los quehaceres. Aleluya. Por eso yo dije, tengamos muchísimo cuidado cuando le digamos, Señor, yo guardo tus mandamientos con toda mi fuerza, te amo con toda mi fuerza. ¿Verdad que así dice la Biblia? Que amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo mandamiento, ya resumido, que es el 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque ¿cuál es el quinto mandamiento? No matarás. No. El quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Y del quinto mandamiento para allá son los mandamientos relacionados con nuestro semejante, con nuestro prójimo. Ahora, la otra pregunta es, yo creo que ya fallamos con el primero, amar a Dios. Y todavía voy a ser bueno conmigo y con todos ustedes en pensar que le amamos con el corazón y con la mente, con la fuerza fallamos, ¿sí o no, mi hermano? Amén. Sí, amén. Y yo los estoy acusando, pero yo me voy a meter en el grupo
y todos fallamos, no amamos a Dios con toda nuestra fuerza. Porque Él no dice, ámame con la mayor fuerza que puedas. Él dice que le amemos con toda nuestra fuerza. ¿Tenemos una falla ahí? Sí, Señor, tenemos una falla. Y después dice, en los últimos 5 mandamientos resumidos en uno, amarás a tu prójimo como a quién? Como a ti mismo. No creo. No creo. Hay bastante silencio. O sea, ¿saben por qué hay silencio? Porque todos los pensamientos se vienen y empiezan a trabajar en la cabeza. ¿Y cómo tiene que ser el amor para nuestro prójimo? ¿Verdad? El otro día iba mi hijo platicando conmigo y me dice, ¿te gusta esa pipa que va ahí? Y le digo, no. Me dice, ¿por qué? Le digo, porque la puerta de atrás es muy pequeña, entonces no hay mucho espacio para los pasajeros de atrás. Y mi hijo me dice, pero tú vas a ir adelante manejando, tú no vas a ir atrás. Le digo yo, pero yo no le puedo dar a nadie lo que no quiero para mí. ¿Me está entendiendo? Tengo que pensar en el prójimo como pienso para mí. No, te voy a dar un aventón en mi carro, pero te metes atrás. Y cuando lo meto atrás, tiro todo el asiento para atrás y lo llevo bien apretadito. No, pero no importa, yo le estoy haciendo un favor. ¿Usted cree que ese es amor, hermano? Lo va ahogando. Sencillo, o sea, un ejemplo bien sencillo el que yo puse. No estoy poniendo ejemplos de dinero ni nada de eso. Estoy poniendo un ejemplo bien sencillo. Gloria a Dios. ¿Será que nosotros estamos cumpliendo esos mandamientos, mi hermano? Estamos fallando, ¿verdad? Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Y después Juan dice, un nuevo mandamiento os doy. Ya no está muy difícil este. Que os améis los unos a los otros. Eso fue lo que dijo Juan, pero Jesús también había dicho antes que os améis los unos a otros como yo os he amado. Entonces, cuando decimos que nos amemos los unos a los otros, es que yo los tengo que amar a todos ustedes y todos ustedes me tienen que amar a mí. Ahí está un poquito más fácil, yo creo, ¿verdad? Porque no hay un compromiso, solamente es amar. Y amar de corazón, ¿verdad? Pero cuando dice amar al prójimo como nos amamos a nosotros, ahí es difícil. Porque cuando pensamos en el prójimo, y esto es natural, todo el mundo lo hace. Cuando pensamos en el prójimo, pensamos en colaborar con el prójimo o hacer algo por el prójimo, pero con lo que a nosotros nos sobra, con las obras. Pero a nosotros no nos gusta que nos den sobras, ¿verdad? A mí no me gusta que me den sobras. ¿A ustedes les gusta que les den sobras? Entonces no demos sobras de aquí en adelante. Amén. Aquí en Carolina del Norte, perdónenme los que son amantes de Carolina del Norte, pero aquí en Carolina del Norte los anglosajones así dicen, mira, ya no quiero este sándwich, ¿quieres comértelo tú? Y es una ofensa para los mexicanos. Para los hispanos. ¿Entiendes? Y yo espero que nosotros no tengamos esas costumbres, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. No me comes. Esta camisa ya la usé 6 años, así que ahora se la voy a regalar a alguien. ¿Estará correcto eso? Conmigo no es broma. Mejor vamos a comprar una camisa. ¿Por qué? Porque cuando yo la voy a comprar nueva, ¿verdad?
Entonces, si le voy a regalar a alguien, se la voy a regalar nueva. ¿Verdad? Pero si no tiene cómo comprarlo, Sí. pero si ya Yo no no la da, si la quiere dar. compartir con otra persona. Ya ve, así piensa ella. Ya la quiere regalar, ya la Aleluya. Entonces, mis amados, estamos hablando de amar a Jesús. Amén. Amar a Jesús es para nosotros. Para Pedro, como era el apóstol que iba a pastorear la iglesia, le puso esa tarea de apacentar las ovejas, de pastorear las ovejas y de apacentar los corderos. ¿Cuál será la carga que nos está poniendo en nosotros? Ama al hermano que no has estado amando. Ya no finjas más con aquel que le dabas un abrazo de medio. ¿Será esa la tarea que nos está poniendo el Señor en esta noche? Yo no lo sé. Cada quien sabe qué es lo que el Espíritu le está diciendo que haga en demostración que tiene usted amor para Dios. Porque el Señor conoce los corazones y lo sabe todo. Sí. El Señor sabe a quién usted aborrece. Aleluya. Y el Señor sabe a quién usted ama. Y hoy el Señor le está diciendo, fulano, ¿me amas? Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Y le vuelve a preguntar, ¿me amas? Hasta que nos sintamos incómodos. Lo que Él quiere es que nosotros nos sintamos incómodos y sepamos que debemos hacer para amarle. Amén. Así es que, mis hermanos, el Señor quiere saber si le amamos. ¿Cuál fue la última sugerencia que le dio Jesús a Pedro en las palabras, en los versículos que leímos? Sígueme. Sigámosle a Jesús. Porque los caminos de Jesús son rectos. Porque los caminos de Jesús son fáciles porque Él va delante de nosotros. Y vamos a ir nosotros simplemente poniendo los pies donde Él ya los puso. Porque si donde Él puso los pies había una espina, ya quedaron clavadas esos pies. Si donde Él puso los pies estaba caliente la tierra, ya Él la enfrió con sus pies. Ya no está difícil. Simplemente sigamos las huellas de Jesús. Aleluya. Oramos. Señor, gracias. Gracias por tu santa palabra, Señor. Señor, te acordaste de nosotros. Y te acordaste, Señor, que te hemos traicionado. Te hemos traicionado una y otra y otra y otra y otra vez, Señor. Hemos venido llorando delante de ti, prometiéndote no volverlo a hacer, mi Dios. Y a ti no se te olvida nada, mi Dios. Y tú ya nos perdonaste, Padre bendito, así como ya habías perdonado a Pedro y tenías preparado, Dios mío, un ministerio para él. Ya nos has perdonado a nosotros, Señor, y tienes preparado para nosotros un ministerio, Señor, un trabajo, una función que vamos a desempeñar en tu iglesia, mi Dios. Pero quieres, Padre Santo, bendito, asegurarte que te amamos. O más bien dicho, Señor, quieres que nosotros estemos seguros de que te amamos, porque tú lo sabes todo, Señor. Padre bendito, aleluya. Ayúdanos a guardar tus testimonios, tus estatutos, tus mandamientos, tus preceptos, mi Dios, para poder caminar, Padre Santo, tras tus huellas y seguirte, Padre bendito de la gloria, y seguirte hasta el final de este camino, mi Dios. Para que lleguemos, Padre Santo, donde tú te encuentras ahora, Padre bendito de la gloria. Padre Santo Celestial, qué bueno, mi Dios, que cuando le preguntaste a Pedro, Pedro estaba seguro que te amaba, Señor. Si en este día, mi Dios eterno, nosotros no estamos seguros que te amamos, perdónanos, Padre Santo bendito. Y te damos gracias por esta nueva oportunidad para empezar a amarte, Señor. Para empezar a amarte con todo nuestro corazón.
con toda nuestra mente, Señor, y con todas nuestras fuerzas. Señor, que no rehusemos seguirte en el momento que nos llames, sin importar la situación, sin importar la hora, sin importar el lugar, Señor, que cuando tú nos llames, Padre bendito, vayamos tras ti, porque tú dijiste, sígueme. A veces el camino, Dios mío, se nos hará angosto, más angosto aún. A veces el camino, mi Dios, será, Padre Santo, duro, pero con la certeza que tú vas delante de nosotros, mi Dios, vamos a tomar fuerzas y te vamos a seguir, Señor, por el amor que te tenemos, Padre Santo. Porque tú nos amas a nosotros, Señor, sin límites. Nosotros tenemos límites para amarte, Señor. Queremos, Dios mío, que tú nos ayudes a cortar todos esos límites, Padre Santo, para amarte, Padre Santo, para vivir para ti, Señor, para darte todo lo que somos, Señor, para vivirnos por ti, Señor, para pensar en ti, Señor, para caminar para ti, Señor, para trabajar para ti, Señor, para vivir para ti, Señor, que todo lo hagamos, mi Dios, para ti, Padre Santo. Gracias, Padre. Gracias por esta nueva oportunidad. Señor, queremos confesarte de labios en esta hora. Te amamos. Te amamos. Te amamos, Señor. Te amamos. Gracias, Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios me lo bendiga, mis hermanos. Amén.